Hola, en esta mini clase vamos a conocer a Alfonso X, conocido como el Sabio, y a una de las obras más fascinantes vinculadas con su corte, que son las cantigas de Santa María. Eh, Primeramente quiero que pensemos en esta obra no solo como una colección de poemas religiosos, sino más bien como un proyecto cultural muy complejo en el que se unen texto, música, imagen, devoción y poder regio, ¿no? Alfonso X nos interesa porque su corte funcionó como un espacio de producción de saber. Desde su corte se impulsaron traducciones y proyectos históricos, jurídicos, científicos y literarios. Eh, y las cantigas pues forman parte de ese mundo eh, intelectual, arti intelectual y artístico, ¿no? A medida que avancemos, quiero que observen cómo una obra medieval puede enseñarnos a leer, ¿no?, de manera integrada. No solamente la palabra escrita, sino también la imagen, la música y la función cultural de un texto. Vamos a ver ahora los objetivos de esta mini clase. A lo largo de esta mini clase vamos a situar primero a Alfonso X en su contexto, pero sin detenernos en toda su biografía, porque lo que necesitamos entender es por qué su reinado ocupa un lugar tan importante en la historia cultural de la península. También veremos su corte como un espacio eh, eh, de producción de saber, ¿no? Alfonso no aparece solamente como un rey que gobierna, sino como un promotor de libros, traducciones, compilaciones y proyectos intelectuales. Y a partir de ahí entraremos en las cantigas de Santa María como una obra poética, musical y visual. Y terminaremos practicando una manera de leer una cantiga, qué situación presenta, cuál es el conflicto, cómo interviene la Virgen y cómo se resuelve el problema y qué enseñanza construye el relato, ¿no? Entonces vamos aquí, Alfonso X el Sabio, como ya les mencioné, reinó en Castilla y León entre 1252, aquí pueden verlo, y 1284. Pero para nuestro curso no nos interesa solamente como figura política, ¿está bien? Entonces nos interesa sobre todo como una figura cultural. Cuando hablamos de Alfonso X, hablamos de un monarca asociado con la producción de libros, la organización del saber y el uso de la escritura como instrumento de prestigio y de poder. Su corte impulsó obras históricas, jurídicas, científicas, literarias. Por eso el sobrenombre, ¿no?, de El Sabio eh, nos dice mucho sobre la forma en que su reinado ha quedado asociado con la cultura y el conocimiento de la península. Quiero que observen también la imagen que aparece eh, en esta diapositiva. eh, Alfonso aparece vinculado al libro y a la actividad intelectual, como pueden ver, ¿no? Ahí está él con sus libros. Esta representación del rey como promotor del saber nos ayuda a entender que las cantigas no son una obra aislada,
sino parte de un proyecto cultural mucho más amplio, ¿no? Entonces, con esta imagen, el rey Alfonso eh, queda vinculado al saber. Entonces, podemos pasar ahora del monarca a la corte que hizo posible muchos de estos proyectos. Bueno, a esta corte le llamaban la corte alfonsí, como espacio de saber. Entonces, para comprender a Alfonso X, necesitamos pensar en su corte como una especie de taller intelectual. Eh, no imaginemos al rey escribiendo solo en una habitación. Pensemos más bien en un proyecto colectivo donde se reunían traductores, copistas, eh, compiladores, músicos, artistas y otros colaboradores, ¿no? Trabajando dentro de un proyecto cultural amplio. En la Edad Media, ¿verdad? Producir un libro era una tarea costosa y compleja porque requería materiales, tiempo, especialista y obviamente una intención clara, ¿no? Por eso cuando una corte produce obras como las cantigas, está haciendo algo más que preservar poemas, está creando también autoridad cultural. Por eso es importante recordar además que la península medieval era un espacio multilingüe y multicultural, como ya les había mencionado anteriormente. En la corte alfonsín circulaban saberes procedentes de distintas tradiciones y esto pues nos ayuda a entender mm, la riqueza de los proyectos asociados con el rey Alfonso y su enorme importancia para la historia de la literatura y de la cultura española. Y una de las expresiones más extraordinarias de ese proyecto cultural es precisamente la obra que vamos a ver ahora, que son las cantigas de Santa María. Bueno, las cantigas de Santa María son una colección de más de 400 composiciones dedicadas a la Virgen María, elaboradas en el entorno de la corte de Alfonso X, el rey sabio. Y aquí encontramos algo que a veces sorprende a los estudiantes. Las cantigas no están escritas en castellano, sino en gallego portugués, ¿no? Entonces el gallego portugués tenía un enorme prestigio como la como lengua de la lírica medieval peninsular. Esto nos recuerda algo muy importante para nuestro curso. Eh, Hablar de literatura española medieval no significa hablar exclusivamente de literatura escrita en castellano, ¿no? También debemos recordar que las cantigas no son simplemente poemas destinados a una lectura silenciosa, eh, como habíamos hablado de cuando hablamos de la lírica, ¿no? Tienen música y en algunos de sus manuscritos encontramos también imágenes, ¿no? Y aquí lo pueden ver, ¿no? En esta imagen eh, donde, que tenemos aquí en esta diapositiva que dice músicos en las cantigas de Santa María. Entonces, eran poemas, como ya les dije, no eran poemas destinados a una lectura silenciosa, sino que incluían música y por eso debemos preguntarnos cómo trabajan juntos la palabra, la melodía y la imagen. Esa combinación de palabra, melodía e imagen convierten a las cantigas de Santa María en una obra extraordinariamente rica para acercarnos a la cultura medieval. Aquí tenemos en la diapositiva 6
llamamos milagro, devoción y narración. Muchas cantigas de Santa María son narrativas, o sea, cuentan una historia. Con frecuencia encontramos una situación inicial, como les he puesto aquí, ¿no? Situación inicial. Esa es la estructura, ¿no? Luego aparece un problema o una crisis, después una súplica o una situación límite y finalmente la intervención de la Virgen. Esa intervención conduce a una resolución y generalmente a una enseñanza. Esto nos muestra que la devoción medieval no se comunica solamente mediante ideas abstractas, y también se comunica mediante relatos concretos. La persona que escucha o lee la cantiga no recibe únicamente una doctrina, recibe una historia que puede imaginar y recordar. Y aquí quiero que hagamos una pausa breve y dice la pregunta: ¿por qué una historia puede ser más poderosa que una explicación doctrinal? Entonces, ¿por qué una historia puede ser más poderosa que una explicación doctrinal? Bueno, una posible respuesta es que la historia permite visualizar el problema, sentir la tensión y comprender mejor la resolución. Entonces la narración convierte una enseñanza religiosa en una experiencia concreta, ¿no? Podemos imaginar a los personajes, comprender el conflicto y recordar lo que ocurre. Es decir, el relato no sustituye la enseñanza, sino que la hace memorable, ¿no? Vamos a ver ahora el texto, música e imagen. En esta diapositiva es fundamental para entender la importancia de las cantigas, ¿no? En una obra como esta, el texto no trabaja solo, ¿ya? Como ya habíamos mencionado, ¿no? La música y la imagen también comunican, y el texto ofrece la voz, la narración y la estructura poética. La música nos recuerda que muchas de estas composiciones estaban pensadas para ser interpretadas o cantadas, ¿no? Y las miniaturas permiten visualizar escenas, personajes, textos, gestos, perdón, espacio y objeto. Por eso no quiero que pensemos en la miniatura como una ilustración añadida, simplemente para hacer bonito el manuscrito. En muchos casos la imagen participa activamente en la narración. Cuando vean una miniatura de las cantigas, pregúntense qué momento del relato estamos viendo, quién ocupa el centro, qué gestos aparecen, cómo se distribuyen los personajes, qué quiere que recordemos esa imagen, ¿no? Cuando hacemos estas preguntas, dejamos de mirar la miniatura como adorno y empezamos a leerla, ¿no? Entonces, la imagen no es simplemente una decoración, sino que ayuda a narrar, a, a organizar y recordar el milagro, ¿no? Aquí, como pueden verlo aquí. Y ahora, ¿cómo leer una cantiga, no? Entonces, esta es una de las diapositivas también muy importante, ¿no? Aquí quiero modelar la manera en que me gustaría que leyeran una cantiga, ¿no? Primero, identifiquen la situación, ¿no? ¿Quién habla? ¿Qué está ocurriendo?
cuál es el problema. Después, observen si aparece una crisis, una súplica o una necesidad. Muchas cantigas organizan el relato alrededor de una dificultad humana, por ejemplo, una enfermedad, peligro, injusticia, pérdida, angustia. Luego pregúntense, ¿cómo interviene la Virgen? Bueno, protege, cura, rescata, castiga, restablece un orden. Y finalmente debemos preguntarnos qué enseñanza construye esa resolución, ¿no? De la intervención de la Virgen. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa con la pregunta que aparece en la diapositiva, ¿no? ¿Qué aprende el público al escuchar o leer esta historia? Piensen, reflexionen sobre esta pregunta. Bueno, una posible respuesta es que el público aprende a reconocer a la Virgen como mediadora y protectora, pero no recibe esa enseñanza de manera puramente abstracta. La aprende a través de una situación humana concreta, ¿no? Y aquí está la diferencia entre resumen y análisis, ¿no? Resumir sería decirnos qué milagro ocurrió. Analizar significa preguntarnos cómo está construido ese milagro y qué nos quiere enseñar, ¿no? Esto es precisamente el paso que buscamos en nuestro curso, ¿no? Pasar de contar lo que ocurre a interpretar cómo el texto produce significado, ¿no? Aquí tenemos ahora para reflexionar. Les quiero dejar 3 preguntas. Obviamente no necesitan eh, eh, responderlas ahora, pero sí me gustaría que reflexionen sobre ella. Quiero que las lleven con ustedes cuando revisen las páginas de Canva y especialmente cuando comiencen a trabajar directamente con las cantigas. O primero, ¿qué cambia cuando leemos las cantigas como una obra que une palabra, música, imagen, ¿verdad? La segunda, ¿cómo se construye la autoridad de la Virgen y los relatos milagrosos? Y tercero, ¿qué nos revela esta obra sobre la cultura devocional y artística del siglo XIII? Si se quedan con una sola idea de esta mini clase, quiero que sea esta. Las cantigas de Santa María no son simplemente una colección de poemas religiosos. Son una obra en la que se unen palabra, música, imagen, devoción y cultura cortesana, ¿no? Leerlas nos permite entrar no solamente en un texto medieval, sino en todo un mundo intelectual, artístico y espiritual vinculado con la corte de Alfonso X. Tengan estas ideas presentes cuando pasemos ahora a la lectura y los materiales del módulo. Entonces, nos vemos en la próxima lectura. Muchas gracias.